No sé ustedes, pero yo realmente adoro los mapas antiguos. Poder tener esa ventana para ver cómo ha ido evolucionando la visión que el hombre tiene sobre el mundo, desde la Edad Antigua, pasando por la época de los descubrimientos, hasta llegar a la actualidad, es sorprendente. Y una de mis cosas favoritas en estos mapas, especialmente en aquellos hechos en la Edad Media y la era de los descubrimientos, es la presencia de islas y zonas continentales que actualmente sabemos que no existen, y nunca existieron en primer lugar. Algunas de estas islas incluso apareciendo en varios mapas durante siglos a pesar de que nadie las había visto realmente. Un ejemplo de esto es el conocido fenómeno de la isla Brasil, que por años apareció en los mapas como una pequeña isla en las costas de Irlanda, pero que actualmente sabemos que en realidad nunca existió. Y en este terreno de islas fantasmas y territorios nunca encontrados, un caso que de verdad llama la atención y perduró por años, es el que tocaré el día de hoy. Ya que, a diferencia de los demás errores cartográficos, este no se originó por alguna leyenda popular, mal cálculo, o algún erróneo avistamiento de algún marinero. Sino por un conocido libro de la época, que a día de hoy nadie sabe quién escribió, con qué fin, o qué sucedió con él. Hablo de Inventio Fortunata. Inventio Fortunata fue un libro escrito en algún momento del siglo XIV, y se cree que sería de Inglaterra. Según cuenta la historia oficial, fue el rey Eduardo III de Inglaterra el primero en mencionar la existencia del libro, allá por el año 1360. Según se dijo, lo obtuvo como un regalo por esos años. ¿Pero qué es Inventio Fortunata y por qué es importante para la historia de la cartografía? Para empezar, tengo que volver a aclarar un punto. Este libro está perdido actualmente, por lo que no sabemos nada directamente de él. Por suerte, personas de ese tiempo que lograron leerlo, escribieron en sus crónicas y diarios sobre este curioso libro que se volvió muy famoso entre los navegantes de la época. Inventio Fortunata era un libro escrito en el estilo de un diario de bitácoras, aquellos cuadernos que los navegantes usan para llevar notas de sus viajes. El tema principal del escrito era el Polo Norte. La gente de esa época no sabía mucho sobre aquella región actualmente conocida por cualquiera que conozca lo mínimo de geografía. De hecho, por esa misma década en la que el libro fue publicado, recién se estaba realizando el primer mapa de Groenlandia, la tierra más al norte que se conocía, aunque todos especulaban con que había algo más allá. La creencia más popular de la época, decía que en el norte no había más que un mar abierto. Creencia que curiosamente resultó ser real. Pero Inventio Fortunata daba una resolución mucho más curiosa a esa pregunta. Según el único resumen que ha sobrevivido de este libro al día de hoy, Inventio Fortunata relataba los distintos viajes en barco de un monje franciscano de Inglaterra, quien trata de buscar tierras más allá de lo conocido. Según este libro, el monje, tras varias idas y vueltas, descubrió que en el norte no había un mar, sino 4 continentes separados por 4 ríos, que desembocaban en un remolino justo en el polo norte. Según siguió describiendo, en el centro de aquel remolino se alzaba una gran roca negra con propiedades magnéticas, y que esta era la razón por la que todas las brújulas siempre apuntaban al norte. El monje termina el escrito diciendo que se lo entregará al rey una vez vuelva a Inglaterra. Curiosamente, la primera persona en mencionar el libro fue el propio rey de Inglaterra del momento. Conocemos del contenido de este libro gracias a que el navegante Jacobo Noyen escribió un resumen del mismo, el cual también se terminó perdiendo. Pero para nuestra suerte, el marinero John Dee realizó un resumen de este resumen en 1577, por lo que gracias a él, el libro no cayó en la oscuridad. Así es, lo único que sabemos sobre este libro, viene de un resumen del libro. John Dee resume la descripción del Polo Norte de la siguiente manera. Justo en medio de los 4 continentes hay un remolino, en el que se vuelcan los 4 mares que dividen el norte. Y el agua ruge a su alrededor y desciende al interior de la tierra, como si se colara por un embudo. Excepto porque justo debajo del polo yace una roca desnuda en medio del mar. Su circunferencia es de por lo menos 33 millas francesas, y está compuesta en su totalidad por piedra magnética. Y aunque a muchos quizás les parezca difícil de creer, para la época en la que fue lanzado este diario, época en la que poco se sabía sobre la verdadera composición de los continentes, fue tomado como un relato completamente auténtico, cambiando de este modo la forma en la que las personas veían dichas zonas. El mito de los 4 continentes árticos y la roca negra magnética en su centro fue bien aceptada y representada en muchos trabajos, algunos de ellos muy famosos.
Por ejemplo, en el mapa mundial de Johannes Rujus, el polo norte aparece representado de esta manera. Y en una nota en la parte superior del mapa se puede leer: se dice en el libro Inventio Fortunata que en el polo ártico hay una roca magnética alta, de 33 millas alemanas de circunferencia. Alrededor hay islas, 2 de las cuales están habitadas. En el año 1569, el conocido cartógrafo Gerardus Mercator crearía el mapa más conocido basado en esta obra. En su mapa mundial representó los 4 continentes árticos, y a la roca negra magnética. Años más tarde, su hijo sacaría su propio mapa, prácticamente calcando el diseño anterior hecho por su padre. Quizás pocos lo notaron, pero el famoso Theatrum Orbis Terrarum, de 1570, considerado el primer atlas de la historia, también presenta los 4 continentes árticos de Inventio Fortunata. Pero el reconocimiento a la obra sobreviviente más temprana e influenciada por Inventio Fortunata que se conozca, se lo lleva no un mapa, sino el famoso globo terráqueo de Martín de Bohemia, de 1492. El más antiguo que aún se conserva. Y así como estos existen una enorme cantidad de mapas que aceptaron la visión presentada en Inventio Fortunata como real. Mapas tan recientes como de a principios del siglo XVII muestran esta anomalía. Curiosamente, se cree que para la época en la que la creencia de los continentes del norte se iba desvaneciendo, el libro original ya se había perdido mucho antes, y casi seguramente muchos de los cartógrafos ni conocían de su existencia. ¿Qué pasó con este libro que tanto influenció a la visión del mundo? No se puede decir de forma concreta. Simplemente se desvaneció. La última referencia a este libro es una carta del año 1498 escrita por John Day a Cristóbal Colón. Dicha carta fue descubierta recién en 1954, y dice lo siguiente: el criado de vuestra señoría me trajo su carta. He visto su contenido y estaría muy deseoso y muy feliz de servirle. No encuentro el libro Inventio Fortunata, y pensé que yo lo traía con mis cosas, y lamento mucho no encontrarlo porque tenía muchas ganas de serviros. Os mando el otro libro de Marco Polo y una copia de La Tierra que ha sido hallada por Juan Caboto. Inventio Fortunata fue un libro famoso entre los navegantes y cartógrafos desde su primera aparición en los 1300. El hecho de que John Day no haya podido encontrar otra copia del mismo, quizás, solo quizás, fue un presagio de su futura desaparición. Como ya había dicho, mucho misterio rodea a este diario, como la identidad de su creador o su propósito. Ganar fama quizás no lo era, ya que nadie se adjuntó los descubrimientos descritos. Es sorprendente cómo un relato así logró cambiar la visión que el hombre tenía sobre el mundo por tanto tiempo, desde el siglo XIV, hasta finales del siglo XVI. Todo se terminó descartando cuando a finales de ese siglo empezara la llamada carrera hacia el norte. Un intento por parte de los marineros para encontrar alguna ruta entre el hielo para usarla como ruta marítima. Años después, el explorador Willem Barents, quien trágicamente fallecería en el año 1597 durante uno de sus viajes al Ártico, acuñaría el término norte más lejano, con el fin de incitar la búsqueda del polo norte geográfico, zona que se mantendría inexplorada hasta que finalmente fue conquistada en el año 1926. Mientras, Inventio Fortunata solo se olvidó como si nunca hubiera existido, quedando como un simple error de cartografía. Bastante curioso, ¿no creen?